está grabando. A ver, te reiniciale. Hola, buenas tardes, soy el alumno Miguel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la actividad de la Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, vamos a comenzar un poquito sobre la exposición. Bueno, primero pues hay que focalizar un poquito su origen, adopción, propósito y también cómo se aplica esto en México. Bueno, vamos a empezar un poquito. Su origen y adopción. ¿Cómo fue que nació la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, pues como sabemos, se creó en una asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1945 en París como respuesta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con qué propósito fue creada o por qué se dio esta asamblea? Bueno, pues con el propósito de establecer un marco universal para proteger los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. En esta, pues, esta declaración de qué consta, pues consta de un preámbulo y 30 artículos en los que se detallan derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque estos no son de carácter legal o obligatorio, pues son muy importantes ya que son con fines éticos, podría decirse, y es un referente al derecho político, ya que el no cumplirse de uno de estos, aunque no implica una sanción legal, podríamos decir, pues sería mal visto éticamente y dependería mucho el castigo o la penalización del país donde se ha realizado ese incumplimiento de esa declaración, ¿ok? Bueno, y dentro de, como sabemos que son 30 artículos, pues dentro de estos vamos a decir los principales dentro de los cuales pues, los principales derechos también que se ven implicados en estos, que sería el primero, el artículo primero, que en este nos habla de la igualdad y dignidad de todas las personas sin importar su color, raza, etnia, pues es muy importante que se les vea de igual manera, sin hacer distinción en cuanto a sus derechos, obligaciones y todo, pues todos deberíamos de ser iguales. En, Después el siguiente, el artículo 3 que es el derecho a la vida, la libertad y seguridad. Este queda estipulado en el artículo 3. La prohibición, uno muy importante, ya que pues se da mucho todavía en algunos países, la prohibición de la tortura y esclavitud, escritos en el artículo 4 y 5. ¿Ok? De ahí tenemos la libertad del pensamiento, conciencia y religión en el artículo 18, ya que pues este artículo nos propone que no se nos debe de imponer ninguna religión ni ningún tipo de pensamiento, ya que somos pues libres. El derecho a la educación y el trabajo están plasmados dentro del artículo 23 y 27. Y por último, pues ya vamos a hablar dentro de los derechos humanos en México. Pues qué implica, después de que se dio toda esta asamblea, reunión, donde hubo la Declaración de los Derechos Humanos, que pues sucedió principalmente en Europa, en París, pues con los años pues demás países de Latinoamérica pues los conocieron y se crearon la Constitución y todo eso, tomando en cuenta toda esta declaración, ya que como mencionábamos anteriormente, aunque no son de carácter legal o obligatorio, pues son un referente ético y pues político y legal. Entonces, dentro de México, pues tenemos que nuestro referente o marco jurídico es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en estas pues se garantiza los derechos humanos de los humanos y mexicanos y se promueve pues su protección, promoción y respeto, ya que pues en la Constitución, aunque la conozcamos o no, pues estamos obligados a que se nos cumplan esas garantías y pues también las obligaciones responder ante nosotros. ¿Y qué organismo es el que aquí en México que promueve y protege de estos derechos humanos? Pues es la conocida CNDH o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es encargada de promover, vigilar y los derechos de todos los humanos aquí en el país de México. Igual sin importar su etnia, color, pues también se promulgaron leyes y derechos sobre ¿cómo lo podríamos decir? Pueblos indígenas que también tienen derecho a todo esto y se les debe dar a conocer. Y también, pues aunque no sean de la CNDH, pues hay comisiones estatales dentro de cada estado o municipio que se encargan de resolver
las violaciones a estos derechos y al igual de promover, pero finalmente pues el más importante es la CNDH. En conclusión, pues qué acciones y desafíos estamos a tomar en cuenta. Pues hay que fortalecer la educación de los derechos humanos mediante pues la promoción de estos. Ya conocimos un poquito qué instituciones o organismos los promueven. Pues tenemos la CNDH, tenemos el DIF, acercarnos a, pues hay grupos sin, sin razón, sin fines de lucro que pues traten de promover estos derechos. También se debe de garantizar una mejor implementación de políticas públicas para su protección, es decir, que las leyes de la constitución política, pues ahora se están reformando, pero hay que tener en cuenta todos los derechos humanos, que no se vean violentados. Y por último, para concluir, pues hay que tener una mayor colaboración entre la sociedad civil, instituciones y organismos internacionales que nos van a ayudar a implementar pues mejores medidas y que no se vean comprometidos los derechos de las personas. Y esto sería todo.